Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, feliz año. Yo no había aparecido todavía hoy, hasta hoy aparezco en este 2016, así que les deseo de un poquillo tarde, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor a todas y a todos ustedes. Efectivamente, yo me sorprendí un día estos que Rolando estaba hablando del cambio de look de Glenn Montero y me dicen que ya me contaron toda la historia de quién le dio la orden del cambio y bueno, entonces lo que no sé es cómo hace ahora Glenn con sus personajes, pero está bien, Glenn, me parece un buen cambio. Ah, con peluca, perfecto. Bueno, amigas y amigos, deseándoles que este 2016 sea lleno de éxitos y ojalá el país con una profunda paz y logremos enfrentar los grandísimos retos que como nación tenemos y que todos y todas tenemos que enfrentar. Hoy he invitado a dos distinguidos profesionales, don Carlos Pérez, exdiputado, fue uno de los diputados que reformó el Código Electoral actual. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito del tema en que está todo el mundo, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva ya de candidaturas ni de partidos, sino un poco explicarles a ustedes qué es lo que va a pasar el 7 de febrero y por qué, y bajo qué formas, cuáles son los mecanismos y cuál es la importancia de eso, porque yo tengo muchas dudas de eso que sale en las encuestas, que va a ir a votar el 70% de los costarricenses. Yo no veo ese ambiente en el país, pero eso lo vamos a retomar. Y alguien que ya es usual en los micrófonos de Monumental y la hemos invitado en otros programas aquí, doña Argentina Artavia, politóloga, con quien también vamos a conversar sobre estos y otros temas. Mientras tanto, empezamos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, el primer tema, que sé que es un tema que ha estado recurrente en estos días, pero que me parece merece la reflexión de todos, que tiene que ver con la detención del Chapo Guzmán y las implicaciones hacia Costa Rica. Y lo voy a poner en dos énfasis. El primero es las declaraciones ayer de la directora de Migración, que dice que el país es muy vulnerable para todo. Es vulnerable porque entraron los cubanos, es vulnerable porque hay una migración nicaragüense y entra y sale una gran cantidad en forma ilegal, es vulnerable porque entran gente de otros países, pero también, y lo más grave, es vulnerable con el tema del narcotráfico, con el tema de gente indeseable, el crimen organizado, y el tema del Chapo revivió todo eso por las especulaciones que se han dado, ciertas o no. Y el otro tema que vincula a esto es las declaraciones del director de la DIS, don Mariano Figueres, que dice con gran preocupación que lo que la DIS es investigando de dónde salió la información que algún medio de comunicación tiene y no del tema de fondo. O sea, me llamó mucho la atención que el director de la DIS esté preocupado de que estén sacando la información de lo que él tiene y no de lo que puede estar sucediendo en el país. Y esto merece una gran reflexión, doña Argentina. Buenas noches, porque realmente somos tan vulnerables como país. O sea, y la otra pregunta es, ¿quién no es vulnerable? ¿Verdad? Es el otro gran tema. O sea, uno, si efectivamente somos tan vulnerables, si somos más o menos que otros, o este problema, digamos, del crimen organizado supera las cosas y cómo poder enfrentarlas. Bueno, muy buenas noches, Carlos, y también a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta noche de viernes. Efectivamente, el tema no solamente del crimen organizado, sino también del tránsito de personas por nuestros países, convierte a cada uno de ellos en vulnerables precisamente porque no se tiene una idea fija, una idea certera de cuántas o cuáles o quiénes son las personas
que transitan independientemente de las fronteras. Entonces pueden decir que vienen o no personas de distinta naturaleza, de distinta nacionalidad, algunos que lo hacen por motivos políticos, otros por motivos económicos, pero también hay otros que se aprovechan de ese libre tránsito en frontera para poder hacer sus negocios y demás. ¿Dónde está el problema y dónde se vuelven vulnerables los países? Cuando no hay controles migratorios. Bueno, la misma directora de Migración en algún momento ha señalado que hay algunas regulaciones que no se han logrado establecer y las que existen a veces no son suficientes para saber quiénes son las personas que están ingresando al país, y eso sí es preocupante, por supuesto, porque en un mundo que es cada vez más globalizado, en el que se transitan mercancías y gente de distinta naturaleza, por decirlo de alguna manera, convierte a los países y sus fronteras en débiles, sí, porque no se tienen los controles suficientes. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que tampoco, por más rígidos que se vuelvan los controles, tampoco van a ser suficientes para controlar ese paso. Lo que hay que hacer sí es, estar detrás de quiénes son las personas que entran para saber cuáles pueden ser sus posibles movimientos, pero siempre habrá gente que burle controles, que va a la ley, que va a los controles migratorios, y eso yo creo que ni el país más avanzado del mundo en seguridad va a poder tener el control absoluto, y eso, lo hemos visto sobre todo en los últimos meses, donde se filtran algunas personas de algunas nacionalidades que ya no son tan aceptadas en otros países. Don Carlos, usted participó como diputado en muchos de estos temas. Un expresidente de un país de América del Sur mete a la suegra aquí, que trae un capital altísimo, y que es un escándalo que hay en un país de América del Sur. Me acuerdo de otro caso donde hubo una legitimación de capitales, donde involucraron a un montón de bancos del país. Ahora probado está que los hijos del Chapo Guzmán estaban en Costa Rica. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quiénes? Esa era una discusión. Pero que estaban. Igual que probado está que mucha gente del cartel de Sinaloa ha venido al país. En algún momento había un señor que estaba pescando y resultó que era de los carteles más importantes de Colombia. O sea, probado está ya este tipo de personas, ¿verdad? Estamos hablando de gente de mucho nivel en el mundo del crimen organizado. Y se han hecho leyes, comisiones. ¿Qué tenemos que hacer en el país para poder realmente enfrentar este problema que, como doña Argentina dice, nadie lo ha resuelto, nadie lo ha enfrentado, pero Costa Rica como que empieza a ser como un eje vulnerable muy fuerte y que además nos da una muy mala imagen a nivel internacional? Bueno, Carlos, primero que nada, muchas gracias por habernos invitado. El tema aquí no es un tema de leyes, porque desde el punto de vista de legislación migratoria, el país tiene convenios de ingreso sin restricción a determinadas nacionalidades, tiene convenios de ingreso con visa, de distintos tipos de visa, pero si la persona no está en un listado internacional de personas perseguidas por la justicia internacional, Costa Rica no tiene un método natural. Pero perdón, los hijos del Chapo estaban y aparecieron y pasaron por aquí, entonces uno dice, algo hay. Bueno, entonces, primero, mucha de la gente que está citando es gente que no tenemos conflicto. Digamos, la mamá de la esposa del expresidente peruano probablemente no estaba incluida en ningún listado. No, por supuesto que no. Y entonces entran. Si luego llegan y hacen algún tipo de actividad delictiva, eso lo sabemos después. Entonces, ese control previo es prácticamente imposible para cualquier país llevarlo adelante. Los jóvenes musulmanes que entraron a Estados Unidos, consiguieron residencia norteamericana, consiguieron nacionalidad norteamericana, estudiaron en Estados Unidos, sacaron cursos de aviación y luego se subieron a los aviones y los estrellaron contra las torres. Si los Estados Unidos hubiese tenido conocimiento 15 años antes que esos muchachos iban a estrellar los aviones, probablemente no los deja entrar. Lo mismo que pasa con los de Georgia, que ahora hicieron los últimos atentados en la maratón de Boston. Los países, cualquiera que sea, desde nosotros, un país pequeño, sin capacidades policiales reales,
Y los países más poderosos en realidad están incapacitados de impedir esa migración humana que se vuelve incontrolable. ¿Qué hacer? Yo creo que el problema es un problema básicamente tecnológico, de inteligencia, de seguridad y de capacitación del personal de aduanas y de migración de nuestro país. Porque lamentablemente un tipo o un tipejo pasa por una de nuestras fronteras y el funcionario de migración que lo recibe no tiene la malicia, ni la capacitación, ni la capacidad de detenerlo en ese momento y no dejarlo entrar al país. Simplemente le sella el pasaporte y no pasa por los controles adecuados. Y el primer control es la capacidad, producto de una debida instrucción, de saber quién es el que está tratando de entrar al país. Si se cierra la DIS, pasa algo en este país. Y quiero decirle esto, doña Valentina y don Carlos, porque yo estoy convencido de que eso sirve para nada. Estoy convencido de que sirve para nada. Don Carlos acaba de decir algo muy importante que tiene que ver con la inteligencia policial y la investigación. Y si tenemos una dirección de inteligencia y seguridad nacional, esa organización debería estar en contacto con Interpol, etcétera. En Costa Rica no. El Interpol, que en algún momento estuvo con la DIS, ahora trabaja con la policía técnica del OIJ. Pero eso son decisiones de carácter policial administrativo. Entonces, lo que uno dice es, ¿para qué entonces la DIS? O sea, ¿para qué? ¿Cuál inteligencia? Quiero contarles una anécdota que cuando estaba el conflicto con Nicaragua, uno a veces le preguntaba a la gente de Seguridad Nacional qué era lo que pasaba al otro lado de la frontera. Me voy a quedar ahí porque si cuento estoy violando un secreto, pero además de eso me parecía un absoluto ridículo, para serle absolutamente sincero. Entonces, ¿para qué la DIS? Lo que pasa es que a veces los costarricenses somos poco amigos de entender o de comprender la magnitud y la importancia de algunas labores de Estado. Que yo sí creo que son vitales. El tema, por ejemplo, de la entrada de estas personas por el aeropuerto no fue producto de una falla de la DIS, fue producto de que los controles o los aparatos para detectar un problema en el pasaporte, alguien los había desactivado. Y eso es de migración, o sea, es el resorte de migración. Entonces, aquí lo que hace falta. Pero a posteriori, más, Argentina, bueno, no a sabemos posteriori, yo supongo que. En el 2012 hacen un informe que ha salido a la prensa de un momento a otro. Pero yo no lo que creo es que el importancia. tema de los informes o del seguimiento de los informes no tiene que ver solamente con la DIS o solamente con migración. Creo que es un problema del aparato estatal costarricense. O sea, aquí no hay seguimiento de ninguno de los informes, aquí no hay consecuencias para quien comete un error. Es como decir, pobrecito, o sea, si es que cometió un error, así que pena, en la próxima no lo vuelva a hacer. No, es que hay problemas que son más graves que otros, pero todos deberían tener consecuencia. Lo que pasa es que aquí no pasa nada, porque nos hemos acostumbrado a la ley del pobrecito, ¿verdad? Del que, de ni modo, sí, se jala una torta, pero de ahí no pasó a más. No, es que aquí debería ya haber una cultura, o sea, no decir, es que sí es, así es el tico, no, es que la cultura del costarricense debería ser señalar, sí, a como lo están haciendo ahora por redes, que a veces son inmisericordes, señalando errores o señalando faltas, pero tampoco son capaces de volverse, ¿verdad? O de volver ese dedo acusador. Una maestra siempre nos decía en la escuela, cuando usted señala con un dedo, hay otros que lo están señalando a usted. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanía también para exigir que el responsable de haber cometido el error pague? O sea, el último acontecimiento en esta semana es el pago de más que se ha producido con unos educadores. ¿Por qué vamos a seguir tolerando que se sigan dando pagos erróneos? ¿Dónde está el error? Alguien lo está cometiendo. Alguien porque pone un 0 de más o un 0 de menos, o porque da un teclazo de más o de menos. Hay que ver quién es el responsable. Y además los sindicatos de educadores dicen no hay que pagar. No. Y eso es la ética. Por eso, pero entonces alguien es responsable. Tenemos claro que quien recibió el pago erróneo no es el culpable, pero lo está recibiendo. Bueno, hay una alerta, cuando a mí me pagan de más o de menos, yo tengo que decir, no, aquí algo pasó, estoy recibiendo dinero de más o estoy recibiendo dinero de menos y lo reclamo. Pero así como hay errores en detectar pasaportes en migración, en pagar de más o de menos a un funcionario público, hay quien lo comete. Los errores no se cometen solos. El aparato estatal
como tal, ¿verdad? Desde la teoría política, ese leviatán tiene caras, tiene nombres y apellidos, y no podemos seguir permitiendo que Costa Rica se cometan los errores y no exista consecuencia. No, Carlos, usted que se ha hecho ahora especialista en materia de carreteras y por razones profesionales, se fue el ministro, año y 8 meses, y se vio muy poco. Se dicen las ortigosas lenguas de este país que viene el ministro Randall Quiroz, quien fue ministro de Abel Pacheco. Tampoco tuvo, digamos, como gran realce en ese momento. Sigue el PAC recurriendo más bien a gente del Partido Unidad Social Cristiana para asumir funciones de gobierno, y uno lo primero que dice es, si vendrá don Randall o quien venga, todo parece indicar que viene don Randall, pero si no es él, vendrá otra persona. ¿Se puede hacer algo en ese ministerio tan complicado, tan enredado? A veces uno puede pensar hasta tan innecesario en el país. A ver, sin solayar la pregunta concreta, pero tratando de retomar lo que Argentina y vos, Carlos, decían hace un ratito con respecto a que si esta institución no logró controlar a las migraciones o a estos delincuentes que entraron, la podemos cerrar y no pasa nada. Esa frase es aplicable prácticamente para todas las instituciones del Estado. Si vos quitas a la Contraloría, te das cuenta que un año después en el país no pasó nada, porque la Contraloría no controla, y cuando controla tardíamente. Entonces, podríamos decir lo mismo de la Contraloría, podríamos decir lo mismo del MOP, en el ejemplo que estás dando, podríamos decir lo mismo del IMAS, o del IFAN, o del INBU. Entonces, llegaríamos a una conclusión de que nuestro Estado tiene tal nivel de ineficiencia que podríamos desaparecer al 80% de instituciones estatales y no pasaría nada. Eso podría ser una verdad fácil de asumir, pero en realidad no es así. Nuestro problema básicamente es un problema de actitud, primero, de un entrabamiento producto de legislación en exceso y probablemente innecesaria, y del temor a tomar decisiones. Entonces, y eso me parece que es la práctica común de todo nuestro Estado, y por eso las cosas no caminan y no se hacen. En el caso del tema del MOP, bueno, el ministro hizo lo que pudo, hizo suficiente en ambas cosas. La respuesta yo no la podría dar si hizo lo que pudo o si hizo suficiente. Lo que está claro es que hay un reclamo de que hay muchas obras de infraestructura que no se hicieron y que había una gran expectativa de que se hicieran. Pero finalmente el señor presidente tiene que tomar la decisión de nombrar un nuevo ministro. ¿A quién va a nombrar? Salvo que la hora que Ortiga tenga niveles de información privilegiados, yo no lo puedo saber. Yo lo que creo es que el presidente pues escogerá a una buena persona que debe cumplir con un perfil de honestidad. Todas las personas que asumen un puesto son buenas personas. Ahora, que sean buenos funcionarios son otros 100 pesos, pero aquí el gran tema, don Carlos, el gran tema es si, por más capaz que sea esa persona en ese monstruo que se llama Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en ese enredo de la legislación del país que impide que el desarrollo sea rápido, y ya estamos, mire, Ruta 32, hace 2 años. Hace casi 20 años se hizo el CONAVI, supuestamente para que hiciera ágil y rápidamente las cosas, y no puede, el CONAVI lo resuelve. No. Entonces, aquí lo importante es, el presidente va a cambiar al ministro, va a poner un nuevo ministro, esperemos que sea una persona honesta, que sea una persona preparada y que logre resolver ese nudo gordiano de la administración pública. Si no lo logran resolver, pues lamentablemente dentro de 2 años, simple y sencillamente esas grandes expectativas de infraestructura no se habrán cumplido. En el país, independientemente de lo bueno que pueda hacer un ministro, lo cierto es que los proyectos de infraestructura de cierto volumen no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque se requiere un proceso para el financiamiento, un proceso para los diseños, la licitación, y en ese proceso te llevas 3, 4 o hasta 5 años. Entonces, cualquier obra de infraestructura de pesada, que sea realmente impactante en la vida nacional, lo típico es que se requieran por lo menos 2 gobiernos para poderla llevar adelante.
Uno para que la piense, para que empiece a desarrollarla, y otro para que la logre concretar. Y muchas de esas obras terminan con 3 y hasta 4 gobiernos. El ejemplo es la Ruta 27 de Caldera, que requirió 7 gobiernos nacionales para que finalmente la ruta se pudiera hacer. Esa es la realidad de nuestro país, una realidad absolutamente inaceptable. ¿Que se vaya a cambiar en el próximo año, en el próximo año y medio? Creo que no. Creo que no porque el gobierno y sus funcionarios no tengan la voluntad de hacerlo, simple y sencillamente porque la maraña administrativa que tenemos no va a permitir pasar de obras que requieren 6 o 7 años para hacerse a que requieran 1 año. Pero Carlos, vea este dato que sale hoy en un tema que involucra el tema de obras públicas. El INCOFER dice hoy que ellos no pueden asegurar la calidad de los rieles si teme que pase algo. Si eso es así, entonces que paren el ferrocarril. ¿Cómo es posible? Entonces va a decir el día de mañana el presidente del INCOFER, se los advertí. O tenemos ya que tomar una decisión de emergencia y obligar a que se construya el ferrocarril y se quiten los rieles, se pongan los rieles y se meta los recursos a través de proyectos más ágiles y no frenar este país como está frenado. Bueno, recordemos que hay tramos de la línea férrea de INCOFER que probablemente esos tramos tienen más de 20 años de estar ahí, los 20 años desde que fue cerrado el tren, más el tiempo que tenían antes de que hubiese sido cerrado. Entonces, lamentablemente tenemos tramos de la vía férrea que pueden tener 40 o 50 años sin haber recibido un adecuado mantenimiento. La advertencia que hace INCOFER a lo que debería llevarnos es a que INCOFER no detenga el servicio de tren, pero que mañana esté refaccionando adecuadamente esos tramos que tienen esos defectos. Es decir, advertirlo es importante. Y que se le dé la plata. Pero el tema aquí no es advertirlo, el tema aquí es hacerlo. Entonces, me parece que la tarea de INCOFER es, ya lo advirtió, bueno, mañana empiece a arreglar esos tramos. Si no tiene cómo arreglarlos, pida los recursos que requiera para hacerlo. Lamentablemente, si va a la Asamblea, no los va a tener en el corto plazo. El tren eficiente tiene enemigos jurados en la Asamblea y eso es evidente. Entonces, pues tendrá que buscar fórmulas diferentes INCOFER para poder resolver el problema de resolver estas viejas líneas de tren deficientes, peligrosas, pero en realidad INCOFER necesita hoy replantear su estrategia, porque lo que necesitamos no es transitar por el viejo tren, sino transitar por un nuevo tren moderno que pueda trasladar a los distintos usuarios y ciudadanos rápidamente y de manera segura. Y hablando de eficiencia de Argentina, otra noticia, qué lástima que no está Rolando hoy, porque ya Rolando asumió una posición ante un anuncio que hace don Otón Solís de un proyecto que se llama Cerrar. Es más, don Otón provoca, es provocativo, a él le gustó provocar, él tenía ya planeado provocar este tema, sin duda alguna, pues uno no le pone ese nombre al proyecto, y entonces don Otón lo que dice es que hay que coger las instituciones sociales, y habla de varias, del IMU, Ministerio de Vivienda, Bambi, IMAS, etcétera, y dice, no, hay que cerrar unas, hay que reordenar eso, y aclara sin afectar el personal, sin afectar los recursos, pero con solo unir algún proceso de esos, se va a ahorrar el país 60,000 millones de colones al año y va a ser más eficiente. Esa es la posición de don Otón. Inmediatamente don Otto Guevara, representante del movimiento libertario, o sea, toda la gran contradicción a don Otón Solís, sale unido a don Otón Solís. Pero inmediatamente Liberación Nacional, don Rolando González, sale totalmente en contra, diciendo que eso es quebrar el aparato, la estructura social del país, y se le une don José María Villalta diciendo exactamente lo mismo. Entonces uno dice, este país está enredado, Otón Solís con Otto Guevara, José María Villalta con Rolando González, Liberación Frente Amplio, Movimiento Libertario PAC. Bueno, porque aquí lo que hay es un posicionamiento a partir de los principios básicos de lo que es el Estado Social de Derecho. Yo no logro entender cómo, sin afectar a funcionarios, sin afectar la atención de la cosa pública y de los distintos problemas sociales o la distinta problemática social, cómo va a lograr cerrar instituciones y que sigan haciendo los mismos funcionarios lo que han estado haciendo tradicionalmente. Aquí lo que hay, la falta de una adecuada gestión de las instituciones públicas no pasa simplemente por decir cerremos.
¿verdad? Ya vimos lo que sucedió con el tren, ¿verdad? Decidieron en algún momento decir cerremos el tren, se cierra y esa falta de mantenimiento de la red ferroviaria, de vagones y máquinas de tren que no solamente no recibieron mantenimiento los que estaban aquí, ahora medio los pintan bonito de colores y los ponen a funcionar, y todavía más grave, compran trenes declarados en desuso o no convenientes para el uso nuevamente, los compran y los traen acá para ponerlos a funcionar. O sea, aquí no hay un problema de cerrar o no una institución, es que tampoco se tiene una lógica adecuada de qué es lo que se va a hacer con esa institución. ¿Por qué no se hace una reestructuración? Pero tal vez, Valentina, ahí hay que ser claro una cosa. Primero, Otón Solís es libre de cualquier sospecha de ser neoliberal, ¿verdad? O sea, libre de cualquier sospecha de ser neoliberal. No, es que ya lo dijiste con claridad. El tema es provocar la discusión. Provoca la discusión y él hace un planteamiento. Dice, hemos pasado casi un año estudiando el tema y lo que estamos es reorganizando, lo que estamos es replanteando, y en ese replanteo, ¿para qué tres instituciones que tienen que ver con vivienda? Hay duplicidad de funciones, sí, pero entonces si lo que va a hacer es unificar bajo una institución, ¿cuál es el tema del ahorro de recursos públicos? Si lo que va a hacer es seguir manteniendo a esos funcionarios que él mismo reclama que hay en exceso, las vocerías de prensa, ¿verdad? El tema de esos funcionarios que duplican funciones y que además están sin hacer nada. Bueno, yo entraría más bien con un proceso de valoración de la función pública, ahora que además se puso de moda cuestionar el trabajo de quienes servimos en las instituciones del Estado. Yo lo que creo que aquí hay que hacer un repaso de qué es lo que se hace, sí, de hacer una evaluación de lo que cada una de las instituciones hace, pero no decir de buenas a primeras hay que cerrar instituciones, porque no, hay unas que están cumpliendo una función social y política muy importante y no implica necesariamente su cierre. Creo yo más bien que es una revisión de su función para mejorar la gestión de las instituciones del Estado, que son las que terminan complejizando, volviendo vulnerable también al aparato estatal por lo complejo que se vuelve. Hay una serie de idas y venidas innecesarias a una serie de instituciones que lo que hay que hacer es revisar. Sí, si lo que están haciendo lo están haciendo bien. ¿Quién se atreve en este momento a decir que hay una institución que está, salvo la percepción que la gente pueda tener, una valoración medible, o sea, científicamente medible, para decir esta está haciendo bien su labor, esta lo está haciendo mal, más allá que un mero discurso político? Yo creo que no podemos ser tan irresponsables de ceder simplemente al tema de una percepción, de que tenemos una idea de que esas instituciones hay que cerrarlas porque no lo están haciendo bien. Que me enseñen las evaluaciones que están haciendo esas instituciones para saber si, como digo, científicamente medible, logran determinar que esas instituciones no están actuando si la pobreza no baja desde hace 12 o 30, 20 años, 20, es que no lo están haciendo bien. Alguien no lo está haciendo bien porque no han podido hacerlo. Y vea, yo Carlos, no quiero decir, yo no me estoy uniendo a la tesis de don Otón porque ni siquiera conozco el proyecto de ley. Lo que estoy generando también un debate ahí porque al final de cuentas lo que don Otón hizo fue provocar. Yo no he estado en ningún gabinete presidencial, ¿verdad? Aquí digamos que me llevan ventaja en el tema de saber cómo se maneja la cosa pública desde adentro y cuáles son a veces las valoraciones que se hacen y qué tan necesario es que ese índice de pobreza no baje, ¿verdad? Ahí hay, para hablarlo hortigosamente, aquí hay sectores a los que les interesa seguir manteniendo esos niveles de pobreza sin medir, porque ahí está un clientelismo político que les hace tener a un sector de población cautivo. Saben que si se les promete ayudas desde el aparato estatal, entonces saben que cuentan con el voto de esa gente. Entonces no todo es tan blanco y negro, no todo es tan simple como decir, es que la pobreza no ha podido ser reducida. ¿Por qué?
No es solamente que tiene que ver con la forma en la que se mide, sino también en la forma en la que se presentan esos números, que a veces no les conviene a quienes deciden que se presenten esos porcentajes de la manera en la que se hace. No les interesa modificarlo, porque ahí pierden de alguna manera esa base electoral que les conviene para cada uno de los procesos que vienen. Y si no, el tema en algunas provincias de seguir ofreciendo bonos de vivienda, de seguir ofreciendo ayudas en cuanto a alimentación, a becas, a ayudas financieras, pero eso no se seguiría dando si la gente saldría a votar independientemente de esa manipulación que hacen. Y ahora, tan cerca las elecciones municipales, seguimos viendo la manipulación que hacen muchos de los líderes políticos locales, independientemente de partidos políticos, que presionan a la gente por hambre. Los van a buscar por hambre y por necesidad, y eso no se vale. Don Carlos hace rato quiere entrar en el tema. No, a mí me parece que hay que reconocer el debate que ha generado don Otón Solís con este proyecto, y yo quisiera, digamos, situarme no a favor del proyecto de Otón Solís, pero bastante cerca de su tesis. El sector empresarial costarricense siempre ha reclamado el concepto aquel de la ventanilla única, que porque hay que hacer una gran tramitología e ir a 5 instituciones diferentes. ¿Por qué nuestros pobres, nuestros ciudadanos que menos tienen, no tienen una ventanilla única? ¿Por qué tienen que ir a 5 instituciones diferentes para que se les ayude con sus necesidades? Bueno, yo creo que en esa parte de la duplicidad y de que esa duplicidad significa ineficiencia en atención de la pobreza, pareciera que el proyecto de Otón, de concentrar la atención de algunos temas sociales en un único lugar, se transformaría en el símil de la ventanilla única para la clase empresarial. Bueno, creo que los temas sociales deberían ser atendidos de manera concentrada y no de la manera dispersa que se hace, que nos lleva a que efectivamente no logremos bajar la pobreza. ¿Por qué no la logramos bajar? Porque si tenemos una acción dispersa, lo que hacemos es sostenerla y hasta hacerla crecer. Yo en lo personal creo que el proyecto Otón, mal entendido hasta hoy, podría no ser realmente una intención de cerrar instituciones, sino de reagruparlas inteligentemente, y que sí podrían tener un ahorro de recursos para el erario, que eventualmente se trasladan en eficiencia. En 1983 se creó una comisión que se llamaba Comisión de Reforma del Estado, que durante 2 gobiernos, los 2 gobiernos Monge y el gobierno Arias, no pudo hacer nada. O sea, hay una gran cantidad de estudios que dice: el Estado costarricense es muy grande, sobran muchas cosas, hay una gran duplicidad y hay que hacer algo. 1983. Claro, y estamos en el 2016 y no se puede hacer nada. No, preguntemos a quién no le sirve. ¿A quién no le sirve reducirlo o a quién le sirve reducirlo? En ambas vías. Así como hay clase política que no le interesa reducirlo, hay otra que sí está racionalmente y más bien responsablemente entendiendo que hay problemas de gestión, que si no se pueden lograr hacer algunas cosas es precisamente porque hay una maraña institucional que lo impide. Pero repito, es evaluando funcionamiento, es evaluando gestión. Aquí no hay un proceso de evaluación ni de informes, ni de instituciones, ni del desempeño de los funcionarios. Aquí no hay eso. ¿Y entonces para qué mide plan? ¿Y entonces para qué servicio civil? Bueno, porque yo supongo que cuando servicio civil, dejemos a Contraloría aparte, pero cuando mide plan o servicio civil quieren hacer algunas cosas, se topan con esas voluntades políticas que no lo dejan hacer. Yo a Contraloría, ¿por qué lo saco? Porque a veces yo dudo del momento oportuno, del momento en el que tienen que salir y señalar las cosas. ¿Por qué se esperan, como en el caso, por ejemplo, de la Ruta 32? ¿Por qué se esperan hasta este momento para decir que hay señalamientos y no lo hicieron en su momento, cuando era el momento procesal, para hablar como los abogados, el momento procesal oportuno? ¿Por qué no lo hicieron cuando se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa y lo vienen a decir hasta ahora? Entonces, perdón, pero aquí hay un momento en el que uno dice, aquí va más allá de un debate teórico o un debate metodológico, sino que aquí es un tema de debate político. Hay voluntad política que no
se está haciendo, o que más bien uno podría empezar a dudar de cuál es esa lógica política, de que a algunos sí les conviene hacer las cosas en un momento y a otros no. Bueno, ya provoqué diferencias aquí y yo creo que ya dentro de la gente debe estar con profundas diferencias, pero el tiempo es matador. Vamos a ir a un corte y regresamos más bien con el tema de hoy, que no era pero estos son temas que por supuesto se vuelven muy impactantes y por supuesto la participación de ustedes. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Por supuesto que regresamos, por supuesto que este no era el tema. Aquí más bien hemos dado que no estamos rolando, siempre hacemos lo mismo, Glenn. Aquí cambiamos el tópico y todo eso, nada más. María Vargas dice: el director de la DIS acumula muchas explicaciones que darnos y la infiltración de la información es lo de menos. No es satisfactoria las declaraciones. No solo los hijos del Chapo, están las visas de los sirios. Se dice desde hace muchos años debió cerrarse la DIS. Apague y vámonos. Lo único que interesa es la paranoia y los aires que tiene la DIS como KGB. ¿Conocen el número del proyecto Cerrar? Lamentablemente no lo tengo aquí. Bueno, qué bueno volver a ver a Roberto Ortigando. Muchas gracias a Micael Cajel. Luego, ¿cuáles son los resultados de esas instituciones? Se deben cerrar las que no sirven. Se puede hacer cierres programados de ellos en función de lo que hemos hablado. No me parece que la señora esté entendiendo lo que propone Otón, dice David Barrientos. No se va simplemente a cerrar y ya. El POAD dice: las instituciones con pegabanderas que se cierren. Vulnerable es un país que paga ineficiencia. No es irresponsable una idea que lleva años estudiándose. Hay un costo de mantenimiento de gente y empleados. Y bueno, y otro montón de comentarios que lamentablemente por el tiempo se me da. Realmente yo he invitado a don Carlos y a don Argentina a hablar un poquito del tema municipal, y antes de que se nos vaya el tiempo, por supuesto que quiero eso. Don Carlos, usted es uno de los responsables de que se modificara el código electoral, las elecciones municipales se hicieran diferente en otra etapa. ¿Y qué es lo que realmente se va a votar el 7 de febrero y qué es lo que al final va a resultar de esas votaciones? Bueno, aquí es importante recordar que el Código Electoral lo modificamos por última vez hace ya poco más de 6 años, y entre muchas cosas que este nuevo Código Electoral contenía, una de ellas era la modificación en la fecha de las elecciones municipales. Recordemos que los alcaldes normalmente se elegían junto a los síndicos en diciembre del año de las elecciones nacionales, y los regidores se elegían en febrero junto con el presidente y los regidores. Cuando se hizo esta modificación al Código Electoral hace 6 años, se modificó el periodo de ese momento de quienes fueron electos regidores en febrero del 2010 para que tuviesen un periodo no de 4 años, sino de 6 años. Y se modificó el periodo de los alcaldes y síndicos electos en diciembre del 2010 para que tuviesen un periodo de 5 años y medio. Para que al final de ello, el fin de su mandato fuese en 30 de abril del 2016. Y que todas las elecciones municipales, alcaldes, vicealcaldes, regidores suplentes, síndicos suplentes, concejales de distrito e intendentes, todas se realicen el segundo domingo de febrero del segundo año después de las elecciones nacionales. Esta será la primera ocasión en que los ciudadanos de todos los cantones del país podrán acudir a elegir a la totalidad de sus autoridades cantonales en un proceso electoral independiente de la elección nacional. Me parece que es vital que todos vayan a votar en este proceso, que participen en esta elección con el ánimo de elegir a las mejores personas que puedan atender la problemática diaria de su distrito, de su comunidad, de su cantón. Y estos son, pues, los funcionarios que van a estar en las próximas municipalidades. Es el mismo, digamos, el mismo mecanismo, llamémosle, de representación proporcional que se hace en el país. Yo le pregunto una cosa, don Carlos, ¿por qué no pensaron en ese momento en
candidaturas independientes, como se acaba de presentar en México, como un fenómeno interesante, porque al final de cuentas lo que se está haciendo en el tema municipal es reproducir el tema nacional. Los mismos partidos, con algunas excepciones, por supuesto, los mismos efectos, la misma tipo de política, las mismas confrontaciones, las mismas campañas sucias que se hacen en campañas nacionales. Realmente, al final de cuentas, ¿de qué sirvió eso? Y paralelo a eso va la otra pregunta, y que también va para doña Argentina. En las encuestas que han estado saliendo se habla de que va a participar un 70%. Yo apuesto hoy que no llega al 30%. Si acaso llegará, bueno, no al 30%, puede ser que llegue al 32, 33%, pero ahí no pasa. La motivación no la veo. Y entonces más bien no fue más negativo haberla separado para que la gente participara, porque participa más gente en el proceso nacional. Para nada. Primero, si participa más o menos gente es una decisión de los electores. Lo importante es que los electores tienen ahora la oportunidad de participar y escoger a sus representantes locales sin la influencia de un proceso nacional que es un elemento totalmente ajeno a esa decisión particular de quién es el que me representa en mi barrio, en mi distrito, en mi cantón. Creo que esa oportunidad no debería ser desaprovechada, y aún si lo fuese, es una oportunidad donde los que voten van a escoger sin la inercia de un proceso nacional quiénes van a ser sus electores, sus representantes cantonales. Con respecto al tema de la fórmula de elección, aquí hay que recordar que en esta campaña es la campaña en que más partidos cantonales se han inscrito. De manera que no hace falta abrir o cambiar nuestro sistema de candidaturas independientes, porque constituir un partido cantonal es relativamente muy sencillo. Entonces, aquellos que lo quisieron hacer se organizaron en tiempo, y hoy tenemos más de 70 partidos cantonales inscritos para esta elección, lo cual demuestra que sí se puede inscribir la gente en pequeñas agrupaciones cantonales, participar en este proceso, y estamos en el proceso con más partidos cantonales, y que a mi criterio va a ser probablemente la gran sorpresa de este proceso, la gran cantidad no solo de participación de los partidos cantonales, sino el nivel de respaldo que van a tener en el promedio nacional de la votación. Doña Argentina, su opinión en ese sentido, ¿benefició esa separación? ¿Realmente identifica más a las comunidades o mantiene a los partidos políticos cambiando un poquito de estrategia, pero son lo mismo, con menos participación, por lo menos desde el punto de vista electoral? ¿Y qué va a pasar en eso? Y se lo pongo en este sentido. Liberación Nacional tiene 59 cantones ganados en un momento histórico diferente, perdió las últimas elecciones de una forma estrepitosa, no va a conseguir esos 59, significa que si consigue 50 es el gran perdedor o no. Significa que si los partidos cantonales pasan de 2 o 3 que hay ahora a 15 o 10 o 8 o 7 son los grandes ganadores. Si el Frente Amplio no saca un solo alcalde, pero saca regidores en todo lado, será el gran ganador. ¿Cómo puede uno identificar o plantear, por lo menos en principio, después vamos a analizar los resultados, en principio, qué es lo que va a pasar este 7 de febrero? Lo primero que hay que señalar con respecto a las elecciones municipales es que no es una única elección. O sea, a pesar de que hay un proceso que se realiza un día, el 7 de febrero, el domingo 7 de febrero, tenemos 81 procesos que se hacen en 81 territorios distintos, con realidades distintas, con composiciones distintas. No podemos asumir que el proceso electoral en San José Centro es igual al de Orotina o al de Talamanca o al de Parrita o al de Siquirres. Las realidades son distintas, las necesidades de las poblaciones son distintas también, y evidentemente la problemática que viven es distinta también. Eso entonces vuelve complejo el proceso, porque no puede haber discursos únicos, porque a pesar de que haya partidos nacionales que intenten establecer una única lógica discursiva, no le sirve para las 81 realidades. Eso entonces logra
que, por ejemplo, por primera vez en este proceso inédito de elecciones municipales también se dé una participación inédita, como ya lo señaló Carlos también, de presencia, de formación de opciones, de alternativas cantonales. Eso, en buena lógica, diría que la participación que se logre en cuanto a votación pudiera ser mayor que en la del proceso del 2010, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía había una lógica partidaria mucho ligada o asociada a la realidad nacional de ese momento, que no logró que se produjera una participación mayor y que los porcentajes de abstencionismo fueran muy elevados. Yo guardo, digamos, en este tema de la política participativa y representativa, yo suelo ser muy optimista en el sentido de que se le está dando a la gente la oportunidad de ir a escoger entre opciones que conoce o que debería conocer, y es el lema del Tribunal Supremo de Elecciones: su municipalidad importa. Es hacer entender a la gente que los problemas locales se resuelven en lo local, que los problemas tienen soluciones si la comunidad se agrupa en torno a la búsqueda de soluciones a su problemática, porque nada más cercano que el gobierno local para entender por qué esa calle que atraviesa la comunidad o el distrito 1 o el distrito 5, dependiendo del tamaño del cantón, lo lógico es que sean los propios vecinos los que resuelvan sus problemas y no esperar que el gobierno nacional lo haga, no solamente porque no tiene la competencia, ¿verdad? Porque hay cosas que le competen al gobierno local y otra al gobierno nacional, sino porque es el vecino de toda la vida, el amigo, sobre todo en los cantones donde las familias tradicionales se mantienen, donde hay una lógica de idas a la feria del agricultor, de los juegos de barrio, de ese tipo de convivencia comunal, es lo que hace que yo pueda conocer o no a esos candidatos y candidatas que presentan sus nombres para ser parte de ese gobierno local. Creo que eso es lo más rico de este proceso, entender que quizás esa persona, un familiar nuestro, un amigo, el vecino, aquella persona que siempre ha estado asociada a los grupos de apoyo, a la iglesia, a los comités de deportes, a los comités culturales. Esa es la gente que ha demostrado voluntad de trabajo, independientemente del partido político al que diga pertenecer. O sea, esa trayectoria de trabajo comunal es la mejor carta de presentación que pueden tener esos partidos nacionales, cantonales, locales, para ofrecer al electorado una opción, una alternativa. No podemos decir que es que no los conocemos, que es que no nos interesa, que en qué nos afecta, que tal o cual llega a la municipalidad. Por supuesto que importa. Sin embargo, don Carlos, la decisión esta también de separar y de la reforma electoral que se hizo nos lleva a un problema que está viviendo el país también, que vive la Asamblea Legislativa, que es el tema de la gobernabilidad. O sea, pareciera, todo indica, de que al existir, creo que en el cantón donde menos partidos hay debe haber 6, no sé, podrá haber alguno donde haya 5, pero digamos que al menos 6 hay lugares donde hay 13. Eso va a significar que va a haber una quebrazón en el Consejo Municipal de que probablemente el partido mayoritario tenga 2 de 8 o de 9 o de 10. Sí, no, y entonces, sí, no, ¿cómo gobierna un alcalde ahí si al final de cuentas pertenecen a partidos políticos y la mayoría de partidos políticos tradicionales que van a seguir lineamientos de esos partidos con mira a las elecciones de 2018? Carlos y después Argentina. Aquí lo importante es, en una democracia la gobernabilidad no es un partido único. En una democracia la gobernabilidad es el producto de una decisión democrática surgida de los electores de otorgar distintos niveles de representación a los distintos partidos, y la gobernabilidad es la buena fe, el deseo de construir, el compromiso de servicio. Esa es la gobernabilidad y se construye con liderazgos, consensos y diálogo. En esta elección, donde en todos los cantones hay una importante cantidad de opciones y de partidos,
Vamos a tener municipalidades multipartidistas y con una gran distribución de poder, sí, pero ese es el resultado de la democracia. Hoy Costa Rica no es un país de un único partido, no es un país bipartidista, es un país multipartidista, y las elecciones municipales simple y sencillamente van a ser reflejo de la actual democracia que tenemos. Tenemos que mejorar y movernos a otros esquemas, sí, pero eso es lo que tenemos y no podemos ni renunciar a eso ni reprocharlo. Yo creo que vamos a tener un reflejo de lo que nuestras comunidades piensan y no es lo negativo, es lo positivo. Es un país que con la última reforma constitucional, que se habla de un país pluricultural, pues también es pluripartidario. No será necesario ya al momento de hablar de distritos electorales y dentro de... En el tema legislativo, en el sí. tema legislativo, y cuidarnos sí. en el tema municipal, buscando mecanismos que permitan mayor gobernabilidad. Argentina y Carlos, nos queda un minuto, así que... Bueno, pues probablemente, pero justamente lo rico de la democracia es la diversidad de criterios y de opiniones. Aquí no se trata de imponer. Tenemos claro de que sería más fácil si solo tenés a un interlocutor al frente. Y es más complejo cuando tenés a 5, a 6, a 10, a 18, ¿verdad? Como pasaría, hay 18 partidos en desamparados, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En democracia no podés imponer, tenés que llegar a acuerdos. Ese es el ejercicio de un sistema político sano, de un sistema político que permite el disenso, que permite los acuerdos también. Creo que este proceso electoral le brinda una oportunidad a este país de demostrar que la democracia es un sistema perfectible, sí, pero que permite la diversidad de opiniones, que permite las posibilidades de construir en democracia, de construir a partir del disenso, a partir de las divergencias, pero también lograr objetivos comunes, que es el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que eso es lo que se juega ese 7 de febrero, y aprovecho la oportunidad también para invitar a la gente a votar, a ir, a asistir a las urnas, porque la municipalidad importa, como nos dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Carlos. No, me parece que vamos a un proceso inédito, a un proceso realmente interesante, donde el multipartidismo se volverá a reflejar, pero esa es nuestra realidad democrática actual, que estamos en una larga transición hacia una democracia que, como sabemos que es perfectible, probablemente tengamos que hacerle ajustes para mejorar sus esquemas de representación, y esperemos que esos pasos los demos pronto. Bueno, amigas y amigos, se nos fue el tiempo. Yo le pido las disculpas más grandes que no les dimos participación hoy, pero teníamos dos invitados a los que yo quería aprovechar, y estoy así como los jugadores de fútbol. Mañana empieza el campeonato y están desencanchados, ¿verdad? Entonces yo también estoy desencanchado aquí, y no pudimos manejar el tiempo porque realmente los temas eran muy importantes, y me quedé con mitad de temas y nos quedamos con temas de fondo en ese sentido. Pero lo que sí es cierto es que ojalá la inmensa mayoría de costarricenses vaya a decidir, independientemente de la forma en que quieran, gusten, etcétera, sobre quiénes sean sus dirigentes del gobierno local. Carlos Monge y Esteban Elizondo en Canal 2, Esteban Cubero, Glenn Montero y en Radio Monumental, Rigo González, Mariel Carmen Pozo, Carlos Roversi, Rolando González. Nos despedimos, les agradecemos muchísimo, nos encontramos este fin de semana, que la disfruten mucho y que entramos al mundo del fútbol. Don Glenn, que aquí don Glenn quería hablar algo más de fútbol ahí, pero mejor no me meto en ese tema, porque realmente algunos estamos muy golpeados después del último campeonato de fútbol. Así que buenas noches.